La historia que verás a continuación realmente te conmoverá. Sucedió en Italia, en los años 90, más específicamente en un pueblito llamado Posinato. En aquel tiempo, en ese lugar, solo habían 50 casas. Asimismo, el pueblo se hallaba ubicado al lado de un río y rodeado de bosques que se extendían a miles de kilómetros. En este pueblo vivía una niña llamada Martina Ferreira. Ella no tenía hermanos y su única compañía cuando estaba sola en casa, aparte de sus padres, era su pastor alemán, llamado Dogo. De hecho, Dogo había llegado a casa de la niña por intermedio de un tío hace algunos años, cuando apenas era un cachorro, y en el mismo día que Martina había nacido. Sí, el perrito fue un regalo a la familia por su nacimiento. Desde entonces Martina y Dogo se hicieron amigos inseparables, y donde la pequeña estaba, allí también estaba el perro. Todo el pueblo sabía de ellos. Por esos días llegó una tía de visita. Ella había venido algunos años antes, pero a raíz de un cambio de apariencia que había tenido, Dogo no la reconoció y se abalanzó sobre ella. La mujer quedó inerte y Dogo no permitía que se mueva. Muchos de los pobladores fueron testigos de eso y le reclamaron a la madre de Martina, diciéndole que Dogo era un peligro y que podía atacar a cualquiera. La tía, quien había sufrido ese percance, también dijo lo mismo, y con mucha tristeza decidieron atarlo en su patio. Martina ahora no tenía con quién salir de casa y empezó a jugar sola en la puerta de su casa. De lejos lo observaba a Dogo, quien la miraba con tristeza también. A Martina no le quedó otra que resignarse y empezó esos días a tratar de acostumbrarse, al menos mientras su tía esté con ellas. No obstante, en uno de esos días sucedió una tragedia. La mamá de Martina se percató que su hija no estaba en ningún lado cuando la llamó a cenar. La buscó por todas partes y en los alrededores, pero no estaba. La niña yacía desaparecida. Llamó entonces a Dogo, pues sabía que Martina andaba con él. Entonces recordó que ahora Dogo estaba atado por lo que había pasado con la tía, quien había venido de visita. La mujer, entretenida con la visita de su hermana, no se había dado cuenta que su hija yacía desaparecida, y lo peor de todo es que no sabía desde en qué momento ella había desaparecido. Desesperada ahora, daba gritos llamándola por su nombre, pero no había respuesta. La incertidumbre y el miedo se apoderó de los padres de Martina ahora. Pronto el pueblo entero sabía lo que había pasado. Una anciana comentó que mientras estaba buscando hongos en el bosque, le pareció haber visto a una niña caminar a lo lejos, pero no estaba segura si era ella, y comentó que no se le acercó porque creía que sus padres podrían estar cerca. Faltando pocas horas para oscurecer, los habitantes del pueblo se habían reunido para tratar de localizarla. Incluso habían llamado a la policía, pero estos no eran suficientes. Cada uno se fue por el pueblo, incluso por el bosque, a buscarla. Cuando finalmente anocheció, nadie lograba encontrarla. Decidieron entonces que era mejor continuar a la mañana siguiente. Todos temían ingresar al bosque debido a que era muy peligroso. Nadie se atrevía a buscar de noche, pues los osos, lobos y víboras salían a cazar justamente a esa hora. Dogo, quien presentía lo que estaba pasando, estaba inquieto en todo momento. Ladraba, aullaba y hasta lloraba, pero aún así seguía amarrado e ignorado. Su carita triste demostraba que lo sabía todo, pero nadie parecía hacerle caso. La tía, que había venido de visita, recalcaba en cada momento que Dogo era un peligro, que sería mejor que lo sacrifiquen, pero menos mal sus palabras solo quedaron en deseos. Al fin y al cabo tenían una preocupación más latente, y además, estando amarrado, no le haría daño a nadie. Al día siguiente, durante la madrugada, la gente volvió a reunirse, puesto que Martina no aparecía. Es así que decidieron buscarla nuevamente. La gente otra vez se separó y empezaron la búsqueda. Muchos, previstos de lanzas y hachas, se dirigían por en medio del bosque intentando encontrar alguna pista. Los padres, abrumados, estaban perdiendo toda esperanza cuando de pronto anochecía nuevamente. Incluso algunos temían lo peor. Así, a la mañana siguiente, ya era el tercer día. Más gente de otros pueblos cercanos comenzaron a llegar para seguir buscando. Muchos también, quienes habían venido de visita al pueblo, se sumaron a la búsqueda. En ese momento,
Alguien también dijo que tal vez Dogo podría ser el único que lograse encontrarla, ya que sabían que la niña había sido vista siempre desde muy pequeña con él. Ya se imaginarán que la tía que había venido de visita se opuso rotundamente. Así, totalmente escépticos algunos, las personas fueron donde él estaba y decidieron soltarlo. La tía rápidamente desapareció de la presencia de Dogo pensando que éste le podría atacar. Pero ante el asombro de muchos, en ese instante el pastor alemán inesperadamente salió corriendo rumbo al bosque. Dogo, ya en la entrada del bosque, comenzó a aullar muy fuerte. En ese instante comenzó a correr y la gente corrió tras él, pero perdieron su rastro por la velocidad que él iba, y con el paso de las horas él tampoco volvía. Muchos pensaron que el perro también se había perdido en el inmenso bosque. Ahora los pobladores y la policía continuaron buscando, a pesar de las intensas lluvias, pero nada, no había rastro de la pequeña ni del perro. Finalmente, cuando llegó el cuarto día de la desaparición de la niña, algunos de los voluntarios comenzaron a griparse y a tener fiebre, mientras que otros sufrieron heridas leves a causa de las ramas de los árboles salvajes. Algunos policías ya estaban por declinar en la búsqueda, pues no obtenían ningún rastro ni tampoco resultados de ella. Pero sus padres no perdían la esperanza de encontrar con vida a su única hija. No se explicaban cómo se habría desaparecido, pues ella había sido educada en el campo y sabía lo que era peligroso y lo que no. Sin embargo, había un detalle que ellos habían pasado desapercibido, y era que mientras Dogo había estado junto a ella, nunca ésta se había desaparecido o algo malo le había pasado. ¿Tendría algo que ver la decisión de haberlo atado al perro lo que ocasionó que la pequeña Martina desapareciera? Eso era algo que estaban a punto de descubrir. Así, mientras que todos se hallaban buscando a la pequeña niña, su padre volvió por provisiones y ropa abrigadora, pues la noche caería en horas y querían seguir con la búsqueda. Tanto así era la concentración de todos que nadie se percató que en la casa de Martina estaba ella con Dogo, y fue su padre quien lo había descubierto. Rápidamente dio aviso a todos. Ella se hallaba en el suelo tendida, junto con Dogo. Tenía el corazón en la mano y casi desfallecía, pues Martina no se movía. Lentamente se acercó y entonces la vio, pero no de la manera que él se lo esperaba, y solo en el momento que todos regresaron pudieron descubrir y darse cuenta de cómo había aparecido. Cuando las personas volvieron a la casa, encontraron sorprendentemente a la niña, totalmente cansada y sucia y con algunos rasguños, pero a su lado yacía Dogo. Todos se interesaron por ella. Es así que llamaron a la ambulancia para saber cómo estaba. Dogo entonces fue tras ella y lamió sus pequeñas manos, probablemente como despidiéndose. La menor lloraba porque no quería separarse de él. Las personas que supieron que la niña estaba bien se alegraron mucho y se fueron a casa. Dogo fue el único que se quedó solito, pero pronto, mientras miraba cómo su amiga humana se alejaba, cayó al suelo y comenzó a agonizar. Nadie estaba para ayudarlo. ¿Pero qué fue lo que pasó en realidad? Resulta que Dogo había defendido a su amada Martina de un letal oso. Cuando la había encontrado, él había sido mordido y golpeado, pero aún con su dolor y ensangrentado, trató de llevarla consigo a su hogar para ponerla a salvo, y solo al ver que ésta estaba fuera de peligro y que se hallaba en buenas manos, se desvaneció. Dogo había resistido para verla salvada, pero no pudo soportarlo más. Dogo cumplió su misión con la pequeña y horas después, sin que nadie se percate de lo ocurrido, falleció en soledad. Cuando los padres y la niña volvieron a su hogar, descubrieron lo que había pasado. Pronto todo el pueblo supo de su valiente acción y muchos comenzaron a llorar al escuchar la historia, algunos porque no se dieron cuenta que estaba herido y otros por no confiar en él, ya que éste les demostró que un perro puede hacer cosas que un humano no podría hacer. El perro héroe fue enterrado en la entrada del pueblo al lado de un árbol. El pueblo le rindió un pequeño homenaje por su valentía y sacrificio que demostró al traer con vida a la pequeña Martina. La niña fue vista varias veces al lado de la tumba de su amigo. Martina contó que efectivamente Dogo la había salvado y aún recuerda cómo él se mantuvo a su lado para que estuviese bien en todo momento. Hoy la mujer agradecida sigue visitándolo y le cuenta las novedades de su vida, que muchas son buenas, pero tiene que imaginar muchas cosas ahora sin él.
Esta fue una historia de la vida real y espero que en verdad haya tocado tu corazón. Dicen que los perros son ángeles aquí en la tierra. ¿Cuánta verdad hay en ese enunciado? Lamentablemente están allí, pasando frío, muchos pasando hambre, pasando sed, pasando peligros. ¿Acaso un ángel merece eso? Su amor incondicional hace una conexión rápidamente con quien le brinda su amor, aunque a veces esto cueste creerlo. Dale manito arriba para saber que estás allí, mi querido amigo, y no olvides suscribirte y compartir este video con quien lo necesite. Espero tomemos más conciencia sobre los animalitos, ahora más que nunca. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. Llevó a un pordiosero a su palacio, sin imaginar lo que éste haría a sus espaldas. Y muchos son los llamados a la gran cena, los más sabios, eruditos, los más respetados, los más presentables, pero nadie llegará porque están enfrascados en sus propias mentes, en sus propios consejos. Entonces el rey irá a los lugares donde nunca pensó ir y hallará mucha más sabiduría de la que había pensado tener de manos de quienes él menos esperaba. Porque no lo que vemos ante nuestros ojos siempre será grandeza a pesar que se vea bien, mas de la boca de los que jamás fueron escogidos, el Señor encontrará sabiduría y sobre todo lealtad. Pensad en esto mientras escuchas y ves la siguiente historia. Cada noche dormía en el zaguán de una casa diferente, frente a la plaza central del pueblo. Cada día se recostaba debajo de un árbol distinto, con la mano extendida y la mirada perdida en sus pensamientos. Allí emprendía el viaje al pasado, porque en su presente solo había sombras y algo de miseria. Cada tarde comía de la limosna o de los mendrugos que alguna persona caritativa le acercaba. El aire acariciaba su rostro al tocar el sol el horizonte, el cual le anunciaba que la noche estaba por llegar con el frío. Sin embargo, a pesar de su aspecto y la forma que tenía de pasar sus días, Latif era considerado por todos el hombre más sabio del pueblo, quizá no tanto por su inteligencia, sino por todo aquello que había vivido. Había tenido una trayectoria y muchos, hasta el hombre más honrado del pueblo, estaría por conocer y probar de su sabiduría. Pero un día todo cambiaría para él, pues una mañana soleada, el rey en persona le apareció frente a la plaza. Rodeado de guardias, caminaba entre los puestos de frutas y baratijas buscando nada. Simplemente había descendido de su trono harto de resolver problemas y harto también por dejar muchos sin resolver. Allí iba ahora riéndose de los mercaderes y de los compradores, cuando, sin que él se lo esperara, casi tropezó con Latif, quien dormía a la sombra de una encina. Y mientras esto ocurría, alguien, quien caminaba con él, le contó que estaba frente al hombre más pobre de sus súbditos, pero también frente a uno de los hombres más respetados por su sabiduría, y aunque sonaba algo contraproducente para el rey, pues hasta el momento él había creído que ser sabio le conducía a un hombre a una buena vida, se dejó llevar entonces por la curiosidad y seguido de esto se le acercó y le dijo: «Si me contestas una pregunta, te doy esta moneda de oro». Latif lo miró casi despectivamente, incluso restándole importancia a que era el soberano quien le hablaba, y le dijo: «Puedes quedarte con tu moneda de oro. ¿Para qué la querría yo? Yo vivo bien y tranquilo, pero veo que tú no mucho a pesar de tener poder y el dinero que te rodea». Pero a pesar de que sus presentaciones no le fueron agradables, simplemente asintió con la cabeza y atinó a decir: «¿Cuál es tu pregunta, mi querido rey?». Y el rey entonces se sintió desafiado por la respuesta y en lugar de una pregunta banal, se despachó con una cuestión que hacía días lo angustiaba y que no podía resolver. Un problema de bienes y recursos que sus analistas no habían podido solucionar.
y entonces dijo: si tengo que construir un castillo donde se producirá alimentos, se almacenarán estos también, y al mismo tiempo un refugio para pordioseros y mendigos, ¿qué me sería más sabio construir, sabiendo que solo tengo gente para construir uno a la vez, al igual que el material? ¿Qué harías tú, mi querido amigo?, consultó el rey. En ese momento, todos sus asesores y analistas prestaron atención y agudizaron sus oídos esperando la respuesta de Latif. Latif entonces tomó aire y, observándolo directamente a los ojos y desafiante, le respondió: si yo tuviera un solo terreno, un solo grupo de obreros y una sola cantidad de materiales, construiría un castillo donde se almacenaran los alimentos, se producirían los alimentos y al mismo tiempo se reuniría a todos los pordioseros y mendigos para que trabajasen allí. Pues supongo que será necesario para que ese alimento sea llevado por alguien y al mismo tiempo procesado por alguien. Es lo que muchos llamarían tener una sola flecha y dos pájaros que atravesar. En ese caso me pondría en un punto donde ambos objetivos se alinearan y así mataría a dos pájaros de un solo flechazo. Como era de esperarse, la respuesta de Latif impresionó en extremo al rey, al igual que a sus asesores y analistas. Nadie osó a decir ninguna palabra. El rey entonces se sorprendió, dejó su moneda a los pies del mendigo y siguió su camino por el mercado meditando. No dejaba de pensar en lo que este hombre hecho harapos le acababa de contestar. Al día siguiente, el rey volvió a aparecer en el mercado, pero ya no paseaba entre los mercaderes ni tampoco se burlaba de ellos. Se dirigió directamente a donde se encontraba Latif descansando, esta vez bajo un olivar. Otra vez el rey se puso enfrente y le hizo una pregunta, y otra vez Latif respondió rápida y sabiamente. El soberano volvió a sorprenderse de tanta lucidez. Con humildad ahora se quitó las sandalias y se sentó en el suelo frente a Latif, y ante el asombro de muchos que le acompañaban le dijo seriamente: Latif, te necesito. Estoy agobiado por las decisiones que tomo como rey y las que aún me quedan por tomar. No quiero perjudicar a mi pueblo y tampoco ser un mal soberano. Te pido que vengas, te suplico que vengas al palacio y seas mi asesor y analista. Te prometo que no te faltará nada allí, que serás respetado y que podrás partir cuando tú lo desees. Por favor. Por compasión, por servicio o por sorpresa, el caso es que Latif, después de pensarlo unos minutos, aceptó la propuesta del rey. Esa misma tarde llegó Latif al palacio, en donde inmediatamente le fue asignado un lujoso cuarto en escasos 200 metros de la alcoba real. En la habitación, una tina de esencias y con agua tibia lo esperaba. Durante las siguientes semanas, las consultas del rey no se hicieron esperar. Eran habituales, y también las reuniones y largas conversaciones que éste tenía con Latif. Todos los días, a la mañana y a la tarde, el monarca mandaba llamar a su nuevo asesor para consultarle sobre los problemas del reino, sobre su propia vida o sobre sus dudas espirituales. Latif siempre contestaba con tanta claridad y precisión. A muchos le era sorprendente que el hombre recibiera tanta fluidez y tanta sabiduría y elocuencia al momento de hablar. El recién llegado ahora se transformó en el interlocutor favorito del rey. A los 3 meses de su estancia, ya no había medida, decisión o fallo que el monarca no consultara con su preciado asesor. Obviamente, esto desencadenó los celos de todos los cortesanos, que veían en el mendigo consultor ahora una amenaza para su propia influencia y un perjuicio para sus intereses materiales. Un día todos los demás asesores pidieron audiencia al rey. Muy circunspectos y con gravedad le dijeron: «Mi soberano y poderoso rey, no es de nuestra incumbencia este tema, de no ser que usted está involucrado». «¿Qué es lo que ha pasado?», preguntó el intrigado rey. «Pues resulta que tu amigo Latif, como tú le llamas, está conspirando derrocarte», contestaron casi al unísono sus principales asesores y analistas.
Asombrado por la noticia e incrédulo rey, respondió: «No puede ser, no lo creo». Esto dijo mientras se tomaba la cabeza con algo de asombro y decepción. «Puedes confirmarlo con tus propios ojos», dijeron todos al darse cuenta que la noticia había causado dudas en el soberano. Cada tarde, a eso de las 5, Latif se escabulle del palacio hasta el ala sur y en un cuarto oculto se reúne a escondidas. No sabemos con quién. Le hemos preguntado a dónde iba. Algunas de estas tardes ha contestado con evasivas. Esa actitud terminó por alertarnos sobre su conspiración y sobre todo porque podría representar una amenaza a su reino, mi señor. Y diciéndole esto de esta forma, lograron quebrar la confianza que el soberano hasta ese momento había tenido por Latif. Entonces el rey se sintió defraudado y dolido, pero se determinó a que debería confirmar esas versiones. Esa tarde a las 5, como él había recibido esta información, aguardaba oculto en el recodo de una escalera del palacio. Desde allí vio cómo, en efecto, Latif llegaba a la puerta, miraba hacia los lados y con la llave que colgaba en su cuello, abría la puerta de madera y se escabullía sigilosamente dentro del cuarto. «¿Lo veis?», gritaron los cortesanos. Seguido de su guardia personal, el monarca golpeó la puerta. «¿Quién es?», dijo Latif desde adentro. «Soy yo, el rey», dijo el soberano. «Ábreme». Latif abrió la puerta. No había nadie, salvo Latif. No existía ninguna puerta o ventana, ninguna puerta secreta, ningún mueble que permitiera ocultar a alguien. Solo había en el piso un plato de madera desgastado, en un rincón una vara de caminante y en el centro de la pieza una túnica raída colgando de un gancho en el techo. «¿Estás conspirando contra mí, Latif?», preguntó un rey algo quebrado. «¿Cómo se te ocurre, majestad?», contestó Latif. «De ninguna forma. ¿Por qué lo haría? Pues vienes aquí cada tarde en secreto. ¿Qué es lo que buscas si no te ves con nadie? ¿Para qué vienes a este cuchitril a escondidas?». Latif medio sonrió y se acercó a la túnica rotosa que pendía del techo. La acarició y le dijo al rey: «Hace 6 meses, cuando llegué a tu castillo, lo único que tenía eran esta túnica, este plato y esta vara de madera. Ahora me siento tan cómodo con la ropa que he visto. Es tan confortable la cama en la que duermo. Es tan halagador el respeto que me das y tan fascinante el poder que me regala mi lugar a tu lado. Por esa razón vengo cada día para estar seguro de una sola cosa: no olvidar quién soy y de dónde vine». Qué interesante historia, amigas y amigos. Un verdadero latido de corazón y vida. Muchos principios encontraremos en esta magnífica historia, pero el que más me cautivó fue la actitud de Latif, que aunque muchos le envidiaban, él jamás quería olvidar una cosa: quién era y de dónde había venido. Espero que muchos también reflexionemos y seamos humildes, pues un día estaremos abajo y otro arriba. Un día podríamos ser mendigos y mañana ricos o viceversa. Pero jamás borremos de la memoria cómo inició todo, pues esta nos indica el curso de la vida real.